Como lo voy a dejar hablar primero, les presento, él es José Luis Zárate Herrera, sí, él es Premio Nacional Puebla, cuento de ciencia ficción, Premio Nacional Calpa al mejor cuento de la década 1992, sí, ha obtenido, tiene 3 premios de novela que en este momento se me van, 2 Beat de novela y uno en España, que ¿cómo se llama el de España? El UPC. El UPC, también de España, es narrador, es uno de los autores más prolíficos que se puedan imaginar, escribe por toneladas. Desde que yo lo conocí, tenía 2 máquinas de escribir, una letrera 32 con una letra chiquitita y tenía una pila así de originales, ¿sí? Y es un autor que nunca deja de escribir, que es bastante conocido en redes sociales porque, a diferencia de otros como yo que no les gusta publicar en internet, él hace lo que llama Twitteratura, es decir, publica en su Twitter pequeñas historias temáticas, tiene cuentos fabulosos una serie de cuentos fabulosos sobre la Caperucita Roja y el lobo feroz. Supongo que me acuerdo más de ese porque a mí me dicen lobo, ¿verdad? Pero bueno, José Luis Zárate es también uno de los grandes expertos en Lovecraft. Casi cuando nos conocimos hizo por ahí una comparación bien extraña entre Lovecraft y Lewis Carroll, que tuvo a bien perderle un compañero, se escribía máquina, y no sé si ya lo logró reproducir, pero andaba en eso. Entonces, los dejo con Zárate mientras yo recupero la voz. La conferencia se llama ¿qué? Lovecraft vive en esa. Hola, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Vamos a hablar de un escritor de horror norteamericano que se llama H.P. Lovecraft. Es un autor que se ha puesto a últimas fechas bastante de moda, ha gustado mucho su imaginación. En 1927, es decir, hace 90 años, H.P. Lovecraft escribió una novela que se llamó El color que cayó del espacio. Estamos hablando de 1927, en donde el relato de terror en sí tenía que ver más que nada con la tradición. Brujas, aparecidos, el fantasma, el monstruo que viene del pasado a comernos. Y sale este autor que se le ocurre escribir de otro tipo de temas. Le gustaba mucho escribir cuentos de fantasía y de terror, pero cambió radicalmente el monstruo, cambió radicalmente los objetos a los cuales tenerles miedo. Él le gustaba mucho, él venía de una familia que había sido muy rica en el pasado y que lo había perdido todo. Lo único que quedó de las épocas de esplendor era una excelente biblioteca que nadie quiso comprar, lo vendieron todo excepto la biblioteca que nadie lo quiso comprar en la Nueva Inglaterra donde él vivía, y el niño de 6, 7 años se puso a leer esa biblioteca antigua que trataba de mitos celtas, mitos ingleses, mitología y demás, y a él se le ocurrió una idea fantástica, se le ocurrió la idea de inventarse su propia mitología, de inventar sus propios dioses arquetípicos, de inventar nuevas maneras de contar el viejo cuento de miedo. En 1927 escribió una novela, repito, que se llamó El color que cayó del espacio, y el argumento es muy simple. Es una granja a la mitad de la nada en donde vivía una familia muy tradicional que una noche vio un resplandor que venía del cielo. Una cosa cayó, ¡pum!, ahí junto a ellos un meteorito. Un meteorito cayó cerca del pozo de agua de la familia. Llegaron unos científicos de la universidad que vivía cerca, dijeron, qué interesante, un meteorito, se fueron. Y lo que narra páginas después es una familia que poco a poco va cambiando por influencia de aquello que cayó del espacio. Es ahora, en estas nuevas épocas, 90 años después, tenemos ya parte de esa imaginación. Sabemos que es una contaminación, sabemos que es la radiación, sabemos cómo algo
por ejemplo, unos niveles Imeca monstruosos pueden ir envenenándonos levemente, poco a poco, sin darnos cuenta. Pero en los años 90 todo esto era nuevo. Es muy extraño que una novela que podría, en cierta manera, tratarse de la peor contingencia ambiental que pueda existir, fue escrita antes de que existieran ciudades tan inmensas en contaminación como la que ahora existe. H.P. Lovecraft inventó también un tipo de mitología en donde venían dioses de otras épocas, seres tan poderosos que aquí podrían ser considerados como dioses. Eran los primigenios. Uno de los más famosos es una criatura que él nombró Tulhu. Siempre es difícil saber cómo se pronuncia porque él pone que los nombres que le da a sus criaturas son de seres que vienen antes del lenguaje humano y eran pronunciados por seres no humanos, así que a menos que uno tenga 3 gargantas y 2 aletas en el cuello, no puede pronunciarlo adecuadamente, pero uno de sus dioses más conocidos es Tulhu o Cthulhu o Cthulhu, hay diferentes maneras en que se lee, que es una especie de pulpo gigante que vive en las profundidades. En el medio pop actual, Tulhu ha salido en un montón de cosas. Ya cuando sale en una caricatura de los cazafantasmas, sabemos que ya es bastante popular, pero Tulhu en realidad no solo es un monstruo, en la actualidad lo representan algo así como un pulpo que hiciera fisioculturismo, es decir, está bien mamado, como se diría, pero con tentáculos en la boca. Daba miedo no por ser un monstruo gigante estilo Godzilla, sino porque influía en los sueños de toda la humanidad. En el cuento La llamada de Tulhu, los seres más sensibles sueñan durante ciertas noches en el momento en que Tulhu empieza a surgir de las profundidades. Es Tulhu una especie de interferencia mental que puede arrastrar a la humanidad entera a la pesadilla. Lovecraft también narra muchas de estas cosas que tienen que ver. Antes el monstruo mataba de uno en uno. Drácula se chupa a pocas personas, va de cuello en cuello, ¿no? Frankenstein mataba personalmente, eran muy artesanal en las formas de sus muertes, pero Lovecraft de pronto empieza a hablar de monstruos, de criaturas y de miedos que de concretarse no matarían al profesor, no matarían a la víctima en curso, sino que podrían terminar con la humanidad misma. En La llamada de Tulhu se empieza a narrar como uno de estos dioses primigenios, por un simple temblor, empieza a emerger de su prisión en medio del mar y en cierta manera los artistas son los primeros que empiezan a volverse locos con los sueños que transmite esta criatura. Todo el mundo sabe que ya están locos, así que le podemos echar la culpa a Tulhu. Empiezan a salir y empieza a infectar el mundo entero. Nos hablan de criaturas que quieren la destrucción, no solo de Manhattan, si salen no solo van a acabar con Manhattan, Los Ángeles, Tokio o Francia, que es los blancos que les encantan a las películas pop de desastres, sino que van a acabar con absolutamente todo lo que nos rodea. Este escritor, H.P. Lovecraft, nos, en cierta manera, ya no trata a las víctimas como de uno en uno, sino que empieza a hablar de que el propio destino de la humanidad puede pender de un hilo. Puede pender de un hilo por un accidente, cae un meteorito y te puede envenenar, por un dios primigenio que puede destruirte. Estamos hablando de épocas antes del miedo atómico, antes del miedo a las guerras, si ahorita se cae internet, pues la mitad de la humanidad que no se va a poder whatsappear va a caer en shock y no vas a ver que van a correr en círculos mientras sacrifican gentes para que vuelva a volver el WhatsApp. Sabemos que actualmente podemos ser víctimas de 1000 cosas, no solo de uno en uno. Esta ciudad nos puede matar un día cualquiera en que
Si a la contaminación le salen dientes, ya, ahí acabamos para siempre, ya no cuenten con nosotros, ¿no? Si el Metro de pronto decide comer humanos, pues se puede comer 3 millones por día y va a estar bastante contento, ¿no? Bueno, cumple 100 años, ¿verdad? Lovecraft. Cumple 100 años. Bueno, aquí, ahí en el stand de la Brigada Paralela en Libertad, están esos 3 títulos de Lovecraft, En la Noche de los Tiempos, que ese para mí es la gran novela, ¿sí? Es una novela de ciencia ficción y terror bien interesante que publicó originalmente en Weird Tales y todavía se siguen usando mucho el concepto original que estuvo en la portada. Weird Tales es la primera revista así súper famosa de ¿cómo se llama? De terror en Estados Unidos, cuando el pulp dominaba, cuando eran estas revistas fundamentales, y ese es una de los más extraordinarios novelas, y los otros 2 son recopilaciones de cuentos. Como les decía Zárate, Lovecraft llegó con tal dominio, con tal novedad de conceptos, que llegó para quedarse en toda la cultura, en absolutamente toda la cultura, ¿sí? Nada más y nada menos, Zárate tiene en su novela más popular, Janto Novelucha Libre, ¿sí? Que es una novela sobre luchadores, precisamente una cosa como el santo, que se llama Janto, pelea contra Tulhu, para salvar la realidad mexicana, pero bueno, ya les contará él. Ese es uno de tantas influencias, ¿no? Lovecraft fundamentalmente ha estado en todas y cada una de las instancias culturales que se puedan imaginar. Incluso el señor Jorge Luis Borges, ese erudito número 1, que como decían nuestros maestros de la universidad de letras, pues no leen cosas superfluas, leen literatura exquisita. Bueno, Borges dedicó un cuento a Lovecraft que se llama, así tal cual, viene en el libro de arena, se llama There Are More Things, ¿sí? Y es un cuento clásicamente Lovecraftiano, con una intensidad increíble, la manera en que describe el monstruo, que siempre es algo trascendente e importante. Con Lovecraft te pasas medio libro tratando de descubrir cómo es el monstruo, ¿sí? Bueno, eso, por cierto, Ridley Scott lo usó para hacer Alien, el no presentar al monstruo completo hasta el final. Esa es una de las tantas técnicas que se le aprendió a Lovecraft. Bueno, no solo influyó de esta manera, esta idea de los libros inexistentes existiendo en una biblioteca la metió Lovecraft. Lovecraft creó este libro perseguido por todo el mundo que se llama el Necronomicon, ¿sí? El libro de los nombres muertos a través del cual se pueden convocar a los dioses más antiguos, ¿sí? Esto, como idea conceptual, de hecho crea en Borges y en muchos otros esta idea de seguir creando otros libros malditos, otros libros extraños que aparecen en bibliotecas y nadie más es capaz de ver, ¿no? Estos libros, insisto, aparecen como uno de las tantas influencias de Lovecraft en la cultura de todo tipo, no solo literaria, ¿no? Hellboy, que es uno de los personajes de cómic quizás más populares y que se hizo más popular cuando salieron las 2 películas, toda la parafernalia del monstruo, las convocatorias a los monstruos, el monstruo final lleno de tentáculos, todo esto es un homenaje a Lovecraft, aunque no se diga tal cual. La posesión misma de libros especiales con nombres especiales proviene de Lovecraft. Son tradiciones que viene a imponer y como son ideas nuevas, se filtran de inmediato en la cultura y la cultura las adapta y las transforma en otra cosa, ¿no? Estas son solo algunas de tantas, ¿no? Por ejemplo, yo soy alguien que le gusta, ya se dieron cuenta algunos, le encantan los videojuegos, entonces hay videojuegos totalmente basados en Lovecraft, desde La Llamada de Tulhu, que fue un juego para PC, hasta títulos que uno ni se imagina como Dead Space, todo el concepto de Dead Space, que es una trilogía de videojuegos, todo esto surge
de los conceptos Lovecraftianos, la forma de narrar y la forma de volverse loco, ¿no? En algún momento alguien me decía, no, es que yo leí un cuento alguna vez, de los primeros que me daban a leer, porque evidentemente cuando uno empieza a leer hay alguien siempre que ya leyó y que le recomienda a uno. Me recomendaron un cuento de Lovecraft, lo leí y no me dijo nada. Creo que nada más conseguí un libro que se llamaba El modelo de Pickman y no me gustó mucho. Dije, X, ¿no? Y esa misma persona me dijo, no, lo que pasa es que con Lovecraft lo que tienes que hacer es sobresaturarte. Al principio te dices, es leve, no pasa nada. Léete 2 libros y hablamos. Y experimenta las noches y vas a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas van pasando como experiencias juveniles. Esto lo empecé a leer a los 16 años, y empieza uno a saturarse de esto, y por eso es que también se utiliza mucho en toda la parafernalia de videojuegos. Uno de los grandes problemas que cuando vamos a una feria de libros y le solicitan un autor, hay 2 personas que se ponen a hablar, este es bien bueno, pueden leerlo, es donde lo encuentro, ahora sí que dónde lo leo. Una de las grandes ventajas de Lovecraft es que se encuentra actualmente en todos lados. Le da uno a cualquier buscador Lovecraft y salen los libros completos. Aquí hay todos estos a la venta, están muy baratos. En las salidas cuando un autor llega a la salida del metro, ya sabe uno que realmente se ha consagrado. A la salida del metro uno puede encontrar El horror de Dunwich, bueno, como 20 libros de Lovecraft en Editores Mexicanos Unidos, que es la tradicional editorial pirata aquí en México. Y uno encuentra de pronto que no solo está muy a la mano, sino que ha permeado en muchas cosas. Como ya lo dijo Porcayo, uno de los libros básicos de la mitología que él creó era un libro llamado el Necronomicon. Se volvió muy popular porque le dio un aire de verosimilitud minucioso. Se inventó un árabe loco, Abdul al-Red, que escribió ese libro, le dio un contexto, le dio una vida bibliográfica muy complicada a este libro que iba de aquí para allá, que fue escrito, quemado, perseguido, vuelto a traducir y demás, de tal manera que hay hay eruditos que en realidad se pusieron a buscar el maldito libro que no existe, pero vivimos en una época que si no existe lo creamos. Es decir, actualmente hay como 6, 7 libros Necronomicon en donde si alguien se descuida se lo venden como el libro original de H.P. Lovecraft. Naturalmente ya hay el libro pirata del Necronomicon que también se puede encontrar fácilmente en la red. Tenemos un escritor que fue también uno de los escritores que empezó a ser conocido no por los medios tradicionales, no fue conocido porque publicó muchos libros en editoriales prestigiosas, sino porque publicó en algo que se llamaba Pulp, que era el cuento, la revista barata de la época, era aquí ya no hay ninguna tradición de esa revista barata, pero digamos que era como encontrar un cómic de Mimín Pingüín, o encontrar un cómic barato. Entonces uno invertía unos cuantos centavitos y podía encontrar revistas como Weird Tales, como Analog, como Starlog y demás, que eran revistas tan baratas que se hacían en el papel periódico más corriente. En inglés se le denomina ese papel pulpa. Entonces el pulp es un autor que desde los corrientísimos niveles de lo popular fue subiendo a un prestigio más allá del académico. Cuando hay un prestigio académico, solo 10, 20 eruditos lo conocen, hablan de ellos, pero cuando la cultura popular está jugando una y otra vez con sus ideas, realmente es que ha avanzado. Repito,
Uno lo puede ver en películas, lo puede ver uno en series de televisión, lo puede ver. Una de las series de televisión más populares de la temporada pasada fue una que se llama Cosas Extrañas, Stranger Things, en que en su segunda temporada va a enfrentarse con monstruos Lovecraftianos, así que ahora sí que lo más popular se utiliza. Películas como Alien 1 o películas, hay una que se llama La Cosa del Otro Mundo, que redirigió Carpenter, es una película ochentera, en donde antes del CGI eran marionetas y demás para hacer un monstruo terriblemente impresionante. Está muy basada está basada principalmente en una novela de un escritor de ciencia ficción, pero lo que dio fue un ambiente muy Lovecraftiano, una criatura indeterminada. Los monstruos de Lovecraft no son fácilmente descriptibles, los describe con metáforas, con símbolos, a través de páginas y páginas en donde la cosa no queda muy clara, en donde el color que viene del espacio viene de aquí atrás y empiezan a aparecer nubes extrañas llenas de criaturas que existen. Es muy interesante porque la idea de que algo nos puede destruir, pero no solo destruir a nosotros, Lovecraft habla de criaturas que pueden destruir el concepto mismo de la realidad. Sus criaturas viven en ambientes, él lo dice muy bonito, neucleudianos, en que toda su realidad es pesadillesca. Las cosas no son como las podemos crear, las creemos. Todo puede cambiar a la pesadilla en un instante, y creo que esa idea de que el mundo entero puede desaparecer en un parpadeo es lo que ha aprendido mucho en la cultura popular, es lo que nos ha gustado bastante en esta cultura, que buscamos horrores acorde a nuestra época. Lovecraft escribió en una época anterior a la guerra nuclear, anterior a la contaminación, anterior a la multitud de las ciudades en las que ahora vivimos, pero extrañamente sus criaturas tienen que ver mucho con eso. Tiene una novela que se llama La Montaña de la Locura, en donde unos científicos están buscando muestras antiguas de piedras en la Antártida y se encuentran con una ciudad que perteneció a unos dioses arquetípicos. Pero es muy interesante porque esa ciudad está destruida, a los propios dioses les llegó la destrucción. Los personajes andan por esa ciudad blasfema llena de detalles terribles, pero también son monstruos que murieron por algo aún peor que ellos. Incluso cuando a los monstruos les llega el apocalipsis, nos hace sentir más frágiles a nosotros los humanos. Nos dijeron que hablábamos sobre Lovecraft aquí y ahora, y es muy interesante porque parece que extrañamente sí escribió en el aquí y ahora. Precisamente esta película de John Carpenter de La Cosa, de Thing, el mismo narrador, ya se me olvidó cómo se llama el escritor de ciencia ficción, el mismo John W. Campbell decía que había partido de la novela de Lovecraft llamada en las montañas de la locura, y de hecho hay imágenes casi tal cual pasadas de esas conciencias alienígenas extraterrestres que no tienen la lógica del mundo. Hay una escena muy clara, o de nuestro mundo, hay una escena muy clara dentro de La Cosa del Otro Mundo, donde se ve el lugar donde cayó el ovni, y se ven latas abiertas por la mitad, latas así sin ningún tipo de conciencia de lo que es humano, ¿no? Este momento así en las montañas de la locura que luego retrata Carpenter, también está dentro del mismo Jorge Luis Borges cuando retrata los muebles de la finca en Buenos Aires, ¿no? Es bien especial tratar de imaginar estas anatomías extravagantes, extrañas, y estas necesidades ajenas al ser humano, ¿no?
se consideró que Lovecraft estaba creando lo que se conoció como cuento materialista de terror, porque era el primero que no hablaba de dioses, de los dioses judeocristianos, sino de conciencias más allá de las estrellas, ¿no? Entonces, bueno, tal parece que ya se nos está acabando el tiempo. Ya va a empezar ¿cómo se llama? El ensayo para el show, y entonces les paso a Marina tantito. Les quiero pedir un aplauso, por favor. Tenemos sus libros a la venta, van a estar a la venta aquí. La verdad es que es un honor tenerlos en nuestra feria. Lamentamos que haya un show después y se va a tener que hacer una prueba de sonido. No se previó que la prueba se hiciera antes de las presentaciones. Les pedimos, por favor, una disculpa de parte de la Brigada para Leer en Libertad. Esto no estaba planeado. Y pues ojalá y puedan seguir viniendo al resto de nuestros eventos que vamos a tener esta semana. Quiero decirles que del libro de Porcayo me quedan 4 ejemplares, así que para que no se levanten de sus lugares, si alguien quiere, nomás levante la mano y les hacemos venta a domicilio.